bueno, un poco la idea de invitarte es porque ustedes tienen un modelo de psicoterapia integrativa, que a mí me parece, bueno, una de las propuestas más fascinantes de los últimos tiempos. Gracias. Mira, cuando vos me propusiste esto, que te vuelvo a agradecer el espacio y me encantó, y también como, bueno, poder dar a conocer esto que hacemos y que venimos construyendo, en realidad yo decía, bueno, ¿por dónde lo empezamos a contar? Y creo que lo primero es como hablar desde del interés personal del cual surge esto, ¿no? Ajá. ¿Por qué terminamos formando y generando un modelo integrativo y adhiriendo a este desarrollo? Tiene que ver con un recorrido donde el modelo puro, digamos, yo una vez egresada de la facultad siempre me formé en Gestalt, y ahí nos conocemos, y yo siempre decía que tenía la Gestalt tatuada y que nada me iba a mover de ese lugar, la sigo amando y tengo aportes y mi base emocional, mi manera de comunicarme viene de estos entrenamientos y estas formaciones. Pero a medida que fui avanzando en mi trabajo, en abordar diferentes problemáticas y diferentes diagnósticos, y en mi interés profesional, fui conociendo otros abordajes, en esto sí es posible unir diferentes abordajes, que no solo complementaban lo que yo conocía y mi manera de percibir, porque un esquema nos marca qué percibimos, cómo significamos, cómo interpretamos, cómo asociamos la información, no solo me lo fue complementando, sino que me lo fue nutriendo y potenciando, ¿sí? Entonces, en este interés de empezar a decir y darme cuenta que en mi práctica clínica yo ya unía un montón, tomaba muchos aportes de la teoría sistémica, empecé a estudiar mucho neurobiología, porque entender la neurobiología del apego, del desarrollo, cómo esto es fundamental para entender cómo impacta una experiencia temprana adversa o una situación traumática o no sé, cómo la persona responde y afronta diferentes situaciones, fui viendo que necesitaba llenar huecos o preguntas, por decirlo mejor, preguntas que no lograba dar respuestas con nuevas profundizaciones. Y en esto fui descubriendo, y el modelo, yo te comentaba, que mejor representa cómo nosotras fuimos armando nuestro modelo de intervención integrativa, es el modelo de Roberto Paso, que es chileno y tiene un desarrollo integrativo que él lo llama el esquema supraparadigmático. Este esquema supraparadigmático, así simple y didácticamente lo que explica, su libro es espectacular, pero como para hacer un mínimo desarrollo o explicación de esto, es que nuestro gran concepto y nuestro gran hilo conductor sería el sistema self. Este sistema self está compuesto por distintos paradigmas: el paradigma biológico, el paradigma cognitivo, el paradigma afectivo, el paradigma ambiental conductual, el paradigma sistémico y el paradigma inconsciente. Ahora, en el desarrollo de estos paradigmas, ¿sí? Por paradigma biológico nosotros entendemos nuestra herencia, la epigenética, estos desarrollos tan importantes que hoy podemos conocer y relacionar con nuestra práctica profesional para entender por qué hay generaciones que generan recursos resilientes, por qué hay generaciones que generan reacciones o cerebros resistentes o vulnerables, ¿sí? Los aportes de la psiconeuroinmunoendocrinología, el entender el desarrollo, nuestro temperamento, que sobre encima de esto va a estar toda la influencia ambiental en cómo manifestamos nuestra identidad, nuestra personalidad, el paradigma de la comunicación, cómo procesamos la información. No todas las personas procesamos la información de la misma manera, no todos llegamos a los mismos estadios de procesamiento, ¿sí? Ni alcanzamos las mismas habilidades, y esto tiene un impacto a la hora de desarrollarnos y vincularnos. Nuestro paradigma ambiental, ¿sí? No es lo mismo crecer en un espacio que tiene características fortalecedoras, resilientes, promotoras de salud, que crecer en ambientes o bajo condiciones que son patologizantes, digamos, tomando el desarrollo de la salutogénesis, entendiendo que en la salud influyen un montón de cuestiones fuera de lo biológico que tienen que ver con este impacto ambiental, cultural, social, este paradigma inconsciente, que no es el inconsciente del psicoanálisis, sino un inconsciente desde la neurobiología, de conocer cómo funciona nuestra memoria, cómo funciona el aprendizaje, cómo procesamos las experiencias que vivimos, ¿sí? Y el inconsciente tendría que ver con nuestras memorias implícitas,
que es un concepto que hoy está revolucionando el trabajo con el trauma, el trabajo con la salud, el trabajo con síntomas que antes se convertían en crónicos, ¿sí? Entender todos estos paradigmas y profundizar, ¿sí? Y yo no puedo, siempre esto digo, no puedo tomar una intervención cuando la mirada epistemológica del sujeto es diferente. Intentar integrar una teoría o un aporte que toma un sujeto activo, autónomo, dueño de sus recursos, responsable del cambio, versus una teoría que toma un sujeto pasivo, tabula rasa, que debo inscribirle y rescatarlo. Porque yo voy a tener ahí un choque donde es muy complicado. Pero mientras nosotros nos manejemos en una epistemología y en una operativa, clínica y teórica, que tenga estos lineamientos comunes, que tenga estos puntos de encuentro fundamentales, ¿sí? Se van a ir nutriendo. Porque es como una arborización. Fernández Álvarez en una charla decía como esto, la teoría cognitiva conductual fue abriendo un montón, pero ninguna se entiende sin de dónde partió, pero ninguna puede quedarse tampoco en donde partió, porque ya fueron creciendo, pero son todas hermanas, o sea, todas tienen algo en común. Y el integrarlo tiene que ver con esto de respetar y reconocer que hay un otro que se dedicó a profundizar de otra manera, que tuvo otra manera de percibirlo y que tiene un montón para aportarme, ¿sí? Pero no es a los Frankenstein, nosotros siempre usamos este ejemplo, no es que hago un ojo de este, un brazo, o sea, yo tengo que saber qué estoy haciendo, tengo que saber dónde sintonizan y en qué lugar tiene coherencia lo que estoy uniendo y por qué lo estoy utilizando. Y en eso, el usar, para mí, este esquema de Opaso es brillante en esto del supraparadigma, porque es una noción superadora, ¿sí? Él toma de lo psicodinámico, de la cognitiva, de la sistémica, del procesamiento de la información, de la teoría general de los sistemas, pero le da una estructura y un armado, y nosotros fuimos también poniendo lo que a nosotros nos ayudó, la teoría del apego, la neurobiología, el conocimiento del trauma, ¿sí? Para entender esto de la psiconeuroinmunoendocrinología, entender cómo todo esto se presenta como un sistema self, que tiene identidad, que tiene una autoorganización, tomando el concepto brillante de un autor que respetamos y queremos los dos, que es Humberto Maturana, entendiendo esta capacidad de autoorganizarse y de seguir generando, ¿sí? Esto de Guidano, de volver a dar identidad constantemente, de volver a reformularnos, pero cuando nosotros entendemos en dónde convergen y por qué a mí tomar todos estos desarrollos y todas estas teorías me permite ampliar la mirada, yo aumento mi maniobrabilidad. Yo siempre en clases doy el ejemplo que aumentar mi esquema de observación es como tener un auto con dirección hidráulica, ¿sí? Yo puedo ir haciendo pequeños movimientos, quizá acá hay muchos chicos jóvenes que no manejaron como nosotros un Falcon, un Fiat Uno sin dirección, y hacíamos... El Fiat 147 que es chiquitito para estacionarlo marcha atrás. Si vos no tenés brazos fuertes, no se mueven las ruedas. Sí, sí. Y un lugar ideal y un espacio excelente para que tu maniobra calce en el espacio. Ahora, cuando yo amplío este esquema, tengo muchos más lugares para mirar, luces que se me iluminan, que me dan sentido y que me permiten ir eligiendo. Esto tiene que ver con cómo entendemos el diagnóstico. El diagnóstico no es una primera etapa de conocimiento de la persona que viene a consultar, sino que es parte de todo el proceso del tratamiento y la intervención, porque constantemente yo voy viendo cuál es la intervención estratégica más adecuada en el sistema de la persona, en el momento en el que está, con el problema que tiene. Y quizá en un primer momento, y ahora en un rato vamos a hablar de un caso práctico para tratar de dar un ejemplo, podemos empezar por, no sé, su vínculo de pareja, luego darnos cuenta que en realidad tenemos que resolver situaciones del apego, después ver que hay que chequear, no sé, situaciones de su aprendizaje, de su funcionamiento, y este poder ir girando a través del sistema supraparadigmático y abordando de acuerdo al espacio que tengo, pero con movimientos más suaves, más dinámicos, más respetuosos del tiempo, del proceso y de lo que va pasando, a mí me da mucho más maniobra a la hora de intervenir y con menos impacto, menos resistencia y menos sufrimiento, porque es más armónico.
¿sí? Porque lo vamos manejando juntos y no soy yo luchando con el volante para que todo confluya, para que el auto pueda entrar donde quizá no podía entrar. Entonces, el poder cambiar esta mirada integrativa en realidad amplifica nuestros recursos, amplifica los lugares donde podemos intervenir, los sistemas, los vínculos, la información, amplifica este concepto de salutogénesis, todo lo que necesitamos entender para pensar a la persona en salud y promover su estado de bienestar, y no solo prevenir síntomas o quedarme focalizado en apagar un síntoma sin entender que es una comunicación de cómo esta persona está viviendo y está funcionando, ¿sí? Y yo tengo todo su vivir, tomando Maturana, todo su hablar, todo su lenguajear, todo su hacer, para ir generando los movimientos que generen en él la búsqueda del bienestar, ¿sí? Y el logro del bienestar. Entonces, bien, esto de manipular tiene que ver con esta mirada. Y el objetivo siempre es el bienestar y que se amplifique el mismo bienestar. Y que se expanda en las distintas esferas, como venías diciendo vos, ¿sí? En los distintos planos, en los distintos niveles. Y entonces, en esto supraparadigmático, que en cada nivel que vamos viendo, ¿sí? Se puede ir amplificando este nivel de bienestar. Nuestro foco no es el síntoma ni callar el síntoma. El síntoma se entiende como un mensaje de cómo está funcionando la persona en sus sistemas, en sus diferentes sistemas. Nosotros leemos esto para que la persona encuentre el recurso para desandar este funcionamiento o esta disfunción o la rigidez o la estereotipia o el círculo vicioso o lo que tenga que aprender. Por supuesto buscamos aliviar padecimientos y buscamos aliviarlos lo antes posible, ¿sí? Buscamos que el alivio y el bienestar sean una meta a corto plazo. Y a largo plazo te diría el crecimiento y el lograr cada vez ser más yo, cada vez sacar y correr estos obstáculos y estos factores que fueron deteniendo mi desarrollo, mi crecimiento y mis potencialidades para poder seguir el curso del desarrollo, ¿sí? Aliviamos el sufrimiento, buscamos aliviar el malestar, pero el objetivo es el bienestar, siendo cada uno lo que tenía que ser, desarrollándose, encontrando quién quiere ser, encontrando el sentido de identidad. En esto Víctor Frank, bueno, nosotros compartimos esta mirada existencialista, esta mirada humanista, el desarrollo de cada uno, quitando malestar, quitando sufrimiento, trabajando para aliviar ese sufrimiento, pero no quedando solo ahí, ¿sí? Bien. Sí, Víctor Frankl es uno de los primeros que habla de la multidimensionalidad en el abordaje de la persona en su totalidad, y eso es fantástico. Él planteaba muchos ejemplos del análisis en 2 planos o en 3 dimensiones y cómo la sombra o la proyección de una figura plana puede ser en el fondo una visión 3D y que el punto de vista del observador era esto, ¿no? En eso entiendo la mirada que vos proponés como circular, como poder circular alrededor. Y también se me ocurre como preguntas, digo así, y en cuanto al trabajo terapéutico, ¿toman algo de lo sistémico del trabajo en equipo? Sí, absolutamente, absolutamente. Por ejemplo, a ver, nosotros podemos invitar e invitamos familiares, personas, y otras veces podemos derivar espacios de terapia. Yo no hago terapia de pareja ni terapia de familia, pero sí tenemos en el equipo que se dedican y a veces trabajamos así en equipo. Pero algo que siempre digo y siempre le digo a los pacientes es que cuando yo trabajo con alguien, aunque tenga al frente biológica o corpóreamente solo una persona, yo por detrás me imagino todo su sistema de pertenencia, ¿sí? De qué cultura viene, de qué historia vincular, con quién convive, con quién no convive, qué conozco de sus padres, sus madres, sus abuelos, sus primos, su pareja. Entonces, aunque las personas no estén físicamente en la psicoterapia, siempre está la pregunta de cómo se sentirá, qué crees que piensa él, cómo lo percibe él. Esto sistémico de constantemente ir haciendo la mirada vincular de lo que está pasando, ¿sí? Ir de lo intrasubjetivo, de lo intrasubjetivo a lo intersubjetivo. Y ahí ya nos estás contando algunas cuestiones más prácticas de cómo se hace esto que vos planteás, ¿sí? Exacto. Es muy buena la idea de la pregunta, que la formulación de la pregunta y la dirección de la pregunta pone a la persona que está al frente a que pueda pensarse a sí mismo en el lugar del otro, no solo en su lugar. Cuando vos decís, ¿qué pensará él y qué sentirá ese otro?
ahí vas incorporándolos con la técnica, ¿no? Me parece que ahí descubrí un punto de tu técnica. Algo que siempre hago, por ejemplo, cuando me están hablando algo, digo, si ahora tu esposo estuviera acá y te hubiera escuchado decir esto, ¿qué contestaría? Él diría, ¿y qué crees que estaría pensando de vos cuando dice eso? ¿Qué crees que estaría sintiendo? En todo este ejercicio de mentalización, de poder ver el punto de vista del otro, de traer cómo interpreta, qué intencionalidad le pone, nosotros abrimos un montón de material, ¿no? Porque generalmente cuando hay nudos o atascos, hay una interpretación de la conducta del otro negativa, o una intencionalidad de no me quiere ver crecer, no me quiere ver bien, y a veces estas maneras de interpretar tienen más que ver con situaciones de su historia personal que con lo que está sucediendo en la pareja en concreto. A veces sí hay parejas que no fomentan el crecimiento del otro, pero en este ir tratando de desmenuzar, ¿y quién más crees que te decía así? ¿Alguien más te hacía sentir de esta manera? ¿O vos frente a alguien más te sentías de esta manera? Sí, me pasaba con mi papá, que siempre pensé. Entonces, cuando empezamos como a caminar estos vínculos... Abrís a un universo más amplio y a veces focalizás en la posición de otro para tener otra mirada sobre esto que está planteando. Y para generar la pregunta, ¿sí? Uh-huh. Porque el gran problema son las grandes certezas, ¿sí? Esas cosas que la certeza en estas cosas, cuando yo no puedo preguntarme, quizá estoy equivocado, quizá lo interpreté mal, quizá no era de esta manera, yo me cierro a un montón de procesos propios y vinculares. Cuando nosotros podemos flexibilizar, las palabras acá tendrían que ver con la flexibilización, con poder tener un punto de vista diferente, ¿sí? Salir a veces con nosotros mismos. ¿Qué pensás de esto que hiciste? Soy una estúpida, ponele. Bueno, si lo hubiera hecho tu hermana que vos la amás, ¿qué dirías de ella? No, bueno, que se equivocó, que no supo manejar la situación, que... mira qué distinta que sos cuando lo pensás de afuera o cuando te miras vos. Y nosotros ahí podemos trabajar, pueden surgir mandatos, situaciones traumáticas, modelos operantes que tienen que ver con los vínculos de apego, aprendizajes disfuncionales. Y ahí yo empiezo en mi mente a chequear el supraparadigma y empiezo a ver por qué subsistema yo voy a tener una entrada más maniobrable para ver ese atasco o para poder abrirlo y entenderlo de una manera diferente. Cada vez que yo escribo o reinterpreto, pero desde la vivencia de la persona, nosotros no hacemos interpretaciones. Cada vez que con mi exploración acompaño a que la persona pueda pensar su situación de otra manera, pueda tener una experiencia diferente de lo que está diciendo y pueda generar algún componente nuevo, yo generé un movimiento, generé flexibilidad y generé la posibilidad de que entre una energía diferente, ¿sí? Que a veces va a ser para un cambio grande, a veces va a ser para un pequeño cambio, o a veces va a ser solo para mover elementos. Pero ya entra aire diferente a la situación que estaba rígida y estancada, ¿sí? Y ahí está esta pericia de ir viendo por dónde o en qué componente me conviene ingresar para intervenir. Sé que la mirada integrativa no solo busca integrar diferentes miradas y aportes, sino que también tiene de alguna manera esta concepción de integrar a la persona en estos distintos campos o componentes o sistemas o subsistemas que lo componen, ¿no? Absolutamente. De hecho, Diego, nosotros tomamos mucho y hacemos una formación de trabajo con trauma. Yo me voy apasionando y me voy enamorando. Por suerte sigo casada con el mismo hombre, que es lo único que no cambio. Pero yo me voy enamorando. Y hay un autor que se llama Bessel van der Kolk, vos leíste, que tiene un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta. No. De los mejores libros, te lo voy a prestar, que leí en mi vida. Y él habla, su libro se llama El cuerpo lleva la cuenta, sí. Mente, cerebro y cuerpo en la superación del trauma. Y en esa mente, cerebro y cuerpo, lo que está atendiendo justamente es toda la información, la experiencia y lo que necesito decodificar e integrar para poder superar la situación que me afectó y que no me deja crecer,
¿sí? Y no tenemos que pensar, Diego, trauma solo un abuso sexual, un accidente, una muerte súbita. Hay un montón de traumas desde chica o de traumas que tienen que ver, trauma complejo, trauma del desarrollo, experiencias tempranas adversas, maltrato, abandono, negligencia, más graves, menos graves, que van condicionando nuestro desarrollo, y no solo van condicionando nuestro desarrollo en un plano psicológico, si lo pensáramos mentalmente, sino biológicamente, ¿sí? Yo tengo una paciente que ahora hace poco estamos trabajando, ¿sí? Como para darte un ejemplo más práctico. Ay, me gusta, vamos al ejemplo, sí. Bien. Ella asiste a terapia por un diagnóstico de trastorno de ansiedad, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar sobre el diagnóstico de ansiedad, ella recientemente tuvo una separación de una pareja que ejerció violencia sobre ella. Hace poco, ella en su definición de sí misma decía que era que no podía trabajar, que no se concentraba, que tenía problemas de atención, que le había pasado siempre, que sentía que era más tonta que el resto, ¿sí? Te voy tirando cosas que vos podás ir acomodando en los distintos subsistemas. Cuando empezamos a explorar su apego, su historia, ¿sí? Que tiene que ver su historia vincular también en cómo se vinculó con esta pareja, cuáles fueron sus dificultades para salir, qué herramientas pudo poner para realmente poder cuidarse y retirarse, ¿sí? Ella tuvo una mamá con un trastorno bipolar severo, diagnosticado tardíamente, papás separados, lo que hizo que, hubiera muchas situaciones infantiles de descuido y negligencia por salud mental, en realidad en este caso por falta de salud mental, sí, pero donde hubo negligencia al fin. Al tiempo de empezar a trabajar, algunos de sus síntomas de ansiedad, a mí ya no me parecían ansiedad, me parecían más profundos que la ansiedad. Momentos donde ella se desconectaba, momentos donde ella no se sentía, momentos donde se daba cuenta que veía cosas como en una película, pero como si ella lo viera de lejos. Yo ahí dije, en el terreno de la disociación, ¿sí? Ya nos alejamos de un trastorno de ansiedad. Cuando empezamos a trabajar sobre la disociación, yo empiezo a hacer un montón de preguntas sobre vivencias y experiencias tempranas traumáticas, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar, yo trabajo desde el MDR, trabajo con varias técnicas que tienen que ver con el procesamiento de estas situaciones. Después de una sesión que nosotros hacemos un trabajo que ella recuerda una situación de abuso sexual de una infancia muy temprana, ella se va a su casa y me cuenta, ya estaba medicada, trabajábamos con un médico y con un psiquiatra, por supuesto no la medico yo, ella me cuenta que tiene un episodio convulsivo por primera vez en su vida, pero con conciencia, no pierde la conciencia, ¿sí? Yo digo, y el psiquiatra también trabaja del trauma, está especializado, me dice, esto tiene otra cosa, veníamos viendo lo disociativo, derivamos para que le hagan una evaluación. El médico, que es un psiconeuroinmunoendocrinólogo muy bueno acá en Córdoba, le pide unos estudios por imágenes, ¿sí? Y le dice, no recuerdo si era la resonancia o la tomografía, le dice, acá tenés la marca que el cortisol hizo a lo largo de tu vida por haber sufrido estrés desde la primera infancia. Y le muestra un montón de indicadores que son la prueba o la evidencia directa de lo que nosotros hablamos como experiencias tempranas adversas y trauma complejo cuando sucede en el momento en el que el cerebro se está desarrollando, ¿sí? Cuando seguimos profundizando algunos síntomas, él dice, ningún estudio indica que haya sido epilepsia o una convulsión con lectura. Entonces, lo que vemos es que es un síntoma conversivo. Hoy hasta en el DSM-5 hay un diagnóstico que de supuestos ataques convulsivos que no tienen lecturas y que se toman como síntomas disociativos y conversivos. Entonces, el viejo Freud tenía razón. Por supuesto, solo que se entendió mal y se descalificó la histeria, ¿sí? Cuando te ponen en una guardia CH, están creyendo que porque yo no puedo evidenciar que tengo baja la atención, mi sufrimiento psicológico no es un sufrimiento. No, pero esa es la clásica discusión con la formación de los médicos, sí, donde los médicos reciben una formación en psicología que se va pasando de tradición de guardia en tradición de guardia. Entonces la intervención para la CH es darle un par de cachetazos y mandarla a casa. Exacto, dale un clonazepam y que se vaya a la casa porque tiene CH, ¿sí? Sí, o te viene a hacer CH porque quiere clonazepam, no le des bola. Como si eso fuera solo esa mirada sobre una cuestión más biológica o psicológica tan separada.
A mí me parece que está lo buenísimo que esto. Claro, Diego, lo que justamente muestra la epigenética es que el ambiente se transforma en biología y la biología se transforma en ambiente. Hoy no podemos separar esto. Y creo que uno de los grandes avances, y por qué yo les seco la cabeza a los alumnos con la neurobiología, a mí me apasiona entender nuestro sistema nervioso, es algo increíble, pero entender que hay huellas, que eso condiciona mi aprendizaje. Cuando empezamos a trabajar con esta paciente y avanzamos con las sesiones de trabajo de las situaciones traumáticas, se sorprende porque va y hace un curso y me dice, por primera vez retuve todo lo que me dijeron y entendía mientras lo explicaban. Y yo ahí le explico, es que vos no tenías un trastorno de déficit por atención, el estrés, el maltrato en la infancia, las consecuencias del cortisol afectan la memoria, afectan la atención, afectan nuestras funciones ejecutivas, el aprendizaje. Hoy hay demasiados estudios. A mí me encanta un investigador chileno, un doctor en psicología, Felipe Lecanelier. ¿Lo conoces? No. Bueno, recomiendo sus libros. Amar, él habla del aprendizaje socioemocional, volver a mirar. Él tiene el trauma oculto en la infancia, es especialista en desarrollo. El trauma oculto en la infancia me suena. Sí. Bien, Ese me suena. es brillante, ¿sí? Y lo que justamente él dice, y explica en sus 1000 estudios, es el cerebro estresado no aprende. ¿Sí? Y a los niños esto se los manda al psicólogo, al gabinete por problemas conductuales, por oposicionismo, sin entender en una mirada más grande que quizá el oposicionismo es el síntoma que lo mantiene vivo en un sistema familiar altamente hostil y maltratante, ¿sí? Y que no es que no vamos a ocuparnos del oposicionismo, pero una cosa es que el oposicionismo sea la punta del iceberg y otra cosa es que el oposicionismo sea el sistema, que sea mi diagnóstico y sea lo único que veo, y yo me pase sesiones explicándole cómo se tiene que comportar. Sí, no es que no existe el oposicionismo, por supuesto que existe. Sino que muchas veces lo que sucede es que a veces el diagnóstico, tiene esta falta de información en la complementariedad que hace ver esto. Y muchas veces lo que sucede a veces con estos diagnósticos, por lo menos lo que yo entiendo en el sobrediagnóstico de algunos casos, y a mí eso me parece interesante de poder pensar, de que en alguna medida esta mirada integrativa busca evitarlos, es como muy preventiva para esto, porque es esta mirada sobre poder hablar con un médico, poder hablar con un neurólogo, con un psicoinmunoendocrinólogo que tiene en cuenta el sistema no solo inmunológico y endocrinológico y nervioso, sino que también todo lo psíquico que está en esto. Entonces digo, esa mirada que nos complementa no nos deja caer, porque a mí me parecía que cuando vos arrancás y te gusta tanto el sistema nervioso, digo, ojo, no vamos a caer en el reduccionismo de creer que es toda una causa biológica, ¿no? Y después vos decís, no, porque vamos a mirar todas las otras espacios o esferas o campos del donde sucede todo esto. Y ahí me parece que esa mirada es muy interesante. Pero por supuesto, porque eso, perdón, No, digo, que no hace falta tener la mirada integrativa del proceso, sino que la tenemos que tener todos, ¿sí? Sí. Y ahí vuelvo al planteo, digo, en el fondo, todos somos integrativos. Sí. Pero claro, pero es que si no, en esto que te usé recién la metáfora del árbol me tapa el bosque, por supuesto que existen todos los diagnósticos que existen. Es como yo utilizo el diagnóstico para operar en psicoterapia, ¿sí? ¿Lo utilizo como un fin o lo utilizo como una herramienta? Nosotros lo utilizamos como una herramienta para aumentar la exploración, para ampliar la mirada, para decir, bueno, yo tengo acá una dificultad conductual, tengo este síntoma, lo tengo y trae un montón de problemas en la escuela, en la socialización, en el aprendizaje. ¿Qué está pasando atrás? ¿De qué ambiente viene este niño? ¿Quién lo recibe? ¿Quién lo acompaña? ¿Qué necesito trabajar? Porque si yo me paso trabajando un año solo con el niño, sin intervenir, con las pautas familiares, con cómo se ponen los límites, con cómo se vinculan, con qué nutrición emocional hay, tomando un concepto hermoso de José Luis Linares, ¿sí? Con cómo circula el amor en esa familia, cómo se da el cuidado afectivo y efectivo, ¿sí? Yo me quedo con una pata real, pero muy corta, como el cuento de los ciegos que se ponían en el elefante y cada uno veía una parte, todas eran ciertas. Pero si uno no tomaba de distancia y veía el paisaje, se perdía el elefante, ¿sí? Se perdía entender y comprender, pero no entender para explicar, sino comprender en esta exploración conjunta
nosotros siempre decimos, y esto es muy importante de nuestro modelo, que hay dos expertos todo el tiempo. Nosotros tenemos la experticia técnica y el otro tiene la experticia sobre su vida, ¿sí? Entonces, yo necesito que los dos exploremos. Yo necesito saber qué significa para la persona que está al frente esta dificultad, con qué la relaciona, qué connotación le da, y ahí ir ayudando en mi maniobrabilidad a que busquemos otras soluciones, a que rescatemos recursos, ¿sí? Este modelo estamos convencidos, y esto lo dice Fernández Álvarez, esto lo dice Opaso y todos los grandes estudiosos integrativos, nuestro trabajo es acompañar a que la persona encuentre sus recursos, a que la persona conduzca este proceso con nuestro acompañamiento especializado, responsable, ético, ¿sí? Pero entendiendo que la persona va a encontrar sus recursos porque los ha encontrado, porque de alguna manera llegó al frente mío y de alguna manera vivió hasta este momento, ¿sí? Entonces esto de ver un sujeto activo, sujeto de derecho, con capacidad de decidir, autónomo, pero que a mí me permite... Y ahí se asoma tu existencialismo, ahí aparece tu existencialismo de base, muy fuerte, sí. Esa posición existencial humanista, sí. Absolutamente, absolutamente. ¿Sí? Y en esto de buscar su bienestar, también dejar que el otro, a ver, algo o un error, un riesgo que corremos es creer que sabemos qué es lo mejor para todo el mundo, ¿no? Esto de construir y acordar los objetivos terapéuticos, de estar de acuerdo que buscamos, de respetar el bienestar que el otro quiere adquirir. Por supuesto, yo siempre digo, yo no acompaño cosas con las que no estoy de acuerdo, pero no puedo obligar a la persona que vea las cosas como yo. Yo puedo decir, mira, en esto yo no voy a participar porque yo no estoy de acuerdo en la situación que se te ocurra, porque no es lo que quiero. A mí me pasa a veces cuando yo veo que realmente es necesario un tratamiento farmacológico coadyuvante y la persona no quiere, yo le digo, para mí en esto, no ponerme firme y marcarte que hay una necesidad, es fallarte como profesional. Ahora vos podés elegir trabajar con una persona que no use el fármaco o que no considere necesaria esta derivación. Yo derivo, por supuesto, ¿sí? Pero sí pongo mi postura, pero respeto que la vida y la decisión y la libertad es del otro. Mi obligación es saber de lo que estoy haciendo, es estudiar, es formarme continuamente y mantenerme en un lugar ético. Pero el dueño de su vida, el que toma la decisión, el que decide cuánto, cuándo, con quién, de qué manera, es el otro. ¿Sí? Y eso también nos ubica en un lugar alejado de la omnipotencia que tanto daño nos hace, ¿no? Que tan peligrosa es. Yo te escuchaba en esto y digo, hay dos cosas que me gustan mucho de lo que vos vas planteando. Vos planteás una posición de un terapeuta que sabe mucho y que se forma permanentemente, pero que sigue siendo curioso desde un lugar humilde de saber, a ver, cuanto más sabemos, que esta es la otra parte interesante, más nos damos cuenta de lo que nos falta aprender. Y esa posición es humilde ante esta posición, ante la posibilidad de trabajar con un otro, ¿sí? Y esa posición te lleva necesariamente a escucharlo, a abrirle el camino y a darle la posibilidad de que haga lo que nosotros le ofrecemos, lo que nosotros le estamos acompañando o no. Siempre. Entonces digo, y eso me gusta mucho. Y la otra cosa que me gusta de lo que estamos hablando con vos y que voy pensando, y digo, vos debes tener como una grilla donde encajar cosas, casi como si fuera un Excel de varias pestañas, ¿no? Así, donde vos decís, bueno, a ver, acá esto, y vas encajando y encajando. Entonces, me imagino esto, una formación de este tipo te amplía la cantidad de casillas a rellenar y a completar, y la debe estar ampliando permanentemente, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasó ahora con los nuevos indicadores de los marcadores de cortisol en una resonancia magnética? ¿Sí? Absolutamente. Esto pasó. Y entonces si esto pasa, ¿y qué pasa con los marcadores de estrés que se pueden ver de otra forma? ¿Sí? Entonces hay una nueva pregunta que lleva a evaluar esto. ¿Qué pasa con las relaciones familiares tempranas? Bueno, ¿cómo se pregunta esto para llenar ese casillero, ¿no? Entonces es como de golpe ir ampliando la cantidad de casilleros y decir, bueno, me falta preguntar por acá. Y que después eso me resuene y me lleve a esta otra casilla. Entonces, eso, como un tablero de decisiones bastante más amplio, ¿no? Más complejo. Y volviendo a nuestra Gestalt de origen, a la mía, por lo menos, atrás, ¿no? Es como un constante insight y darte cuenta, es como,
Y después aparece otra nueva persona que te muestra otra cosa y dices, pero esto no me encaja en ninguno. Ah, esto no lo he leído. Necesito formarme en esto. Yo conocí el trauma, entré, me apasioné y ahí que terminé en lo disociativo. Me empecé a formar en lo disociativo, ahora estoy enloquecida con los trastornos conversivos. Anabel González, persona que le recomiendo a todo el mundo seguir, formarse, porque es una persona absolutamente generosa en su Instagram, en su Facebook, con publicaciones, investigaciones, pero cada persona, empecé a estudiar cerebro y crianza, empecé a ver apego, de apego me fui a Neddy Bartolo, de Neddy Bartolo a apego adulto, de apego adulto a, tenemos que ver en realidad el postracionalismo, que el otro día te comentaba, de empecé a formar entro al postracionalismo, me nombran un autor de la emoción como perturbación estratégica. Entonces, pero en realidad es porque todo en este marco que confluye, que tiene coherencia, que sí te va ampliando la comprensión y el deseo de explorar. Creo que esto que dijiste recién de la curiosidad, y tengo en mente una entrevista de Fernández Álvarez, que yo cómo se puede ser como tan entrado en años y transmitir tanto y seguir estudiando y decir, todavía tengo... no, qué elegancia para decir que está viejo Fernández Álvarez. Pero no, me pasó con Maturana, Diego, cuando fui a Chile a formarme. Tenía 93 años, nos daba vuelta como un soquete, nosotros pedíamos recreo porque no dábamos más, y empezaba a hablar y vos, claro, ¿cómo no te vas a mantener vital y vivo si estás enamorado del conocimiento? Enamorado de comprender, por supuesto, con una visión de ayuda, porque si estamos en salud nos mueve el deseo de ayudar a que el otro sufra menos, ni hablar con nuestro sufrimiento. A mí también me gusta sufrir menos, entender más y tener mejores estrategias. Pero cuando vamos como en este camino, esto del integrativo, de la humildad de tomar el desarrollo del otro, de reconocer, che, qué brillante lo que estudiaste, y cómo complementa y nutre lo que yo vengo estudiando, y cómo esto con esto, en este sentido, y organizado de esta manera, en el supraparadigma, en el Excel, me permite a mí maniobrar, abordar, perturbar, intervenir de una manera mucho más estratégica, asertiva y eficiente. Aunque nos peleemos, la persona que en menor tiempo se conoce más, reduce su sufrimiento y se va más empoderada porque sabe cómo gestionar su futura crisis, ¿sí? Es una persona que va a recomendar la psicoterapia, es una persona que va a tomar a alguien y va a decir, che, esto es bueno, yo acá de verdad crecí, yo encontré respuestas, yo me entendí y me conocí. Una persona que no se va con nada, que no logra salir, ¿sí?, va a desconfiar de esto. Entonces creo que incluso los que amamos esto que hacemos, que es una pasión compartida, el profesionalizarlo, el perfeccionarlo, el ampliar lo que conocemos, el seguir formándonos y estudiando, también es una manera como de rendirle lealtad a nuestra profesión. Es decir, che, nosotros estamos contribuyendo a que la psicología se reconozca como algo fundamental, como pasó en la pandemia. ¿Por qué todo el mundo no entendía que éramos una profesión esencial? ¿Por qué estamos todos desbordados de trabajo? Porque nos dimos cuenta que cuando hay un nivel de sufrimiento, de estrés y de colapso, necesitamos estas personas que nos ayudan a organizarnos, que nos ayudan a pensar, que nos ayudan a generar estrategias. Y mientras más profesionalizamos y mientras más profundizamos este conocimiento, mejores resultados tenemos. Y cuando tenemos mejores resultados, mejor feedback tenemos. Y creo que todo ahí va retroalimentándose positivamente en el crecimiento. Sí, creo que es eso. Creo que está bueno esta mirada de la retroalimentación positiva y del crecimiento permanente. Y también me parece que es muy válido el respeto a la gente, como lo dijiste vos, me parece una frase que está buenísima. El respeto a alguien que ha estudiado mucho en un campo. Sí, porque si estudió mucho en ese campo, yo puedo estar o no de acuerdo con sus resultados, pero necesito respetar todo su trabajo. Y en ese respeto de su trabajo, mínimamente merece que pueda escucharlo antes de juzgarlo. ¿Sí? Totalmente. Bueno, sí, Maturana es el que decía, los que aplauden antes de que alguien diga algo que va a decir, lo están prejuzgando, ¿no? Y los que critican también, a ver, los que critican antes de leer. Entonces digo, ahí es que me parece que está bueno poder decir esta curiosidad, esta apertura y esta búsqueda, ¿sí? Que a vos te va llevando y te va orientando por caminos porque vas encontrando y tenés como un rastro de migas de pan a lo Hansel y Gretel para volver, ¿sí?
y saber por dónde fuiste y hacia dónde vas. Y te va llevando. Y pensaba en esto que vas diciendo vos, de cuáles son para vos los límites actuales de este modelo. Es decir, ¿hay algún límite en cuanto a que decís, mira, está mejor para este tipo de diagnósticos que para en este todavía nos falta? O vos decís, no, mira, en esto... Mira, yo creo que si hablamos del modelo integrativo general, creo que la manera en la que está pensada por los grandes, obviamente que yo tomo un modelo integrativo y le pongo lo que para mí tiene como mayor impacto, ¿sí? Pero si tomamos el modelo integrativo, creo que no tiene límites, salvo que el narcisismo o la soberbia de alguien empiece a decir esto está cerrado. Esto es todo lo que necesitábamos, ¿sí? Porque lo integrativo básicamente, y esto... por Dios no es mío, esto de Fernández Álvarez, conlleva la humildad y la búsqueda y la curiosidad. La persona que trabaja en esto nunca siente que encontró todo lo que necesitaba, nunca siente esto está acabado, esto está en transformación. Cada nueva rama va a generar una hoja nueva y un fruto nuevo, y esa es la manera en la que se va a ir creciendo. Y no puedo decir el tronco es lo que realmente importa. ¿Viste como el cuento? Importa el corazón, importa el cerebro, importa... No, importamos todo, y creo que sí, que el tronco, a ver, sin embargo, cuando yo lo pienso en la metáfora del árbol, mirá qué buena metáfora para trabajarlo y qué bueno poder pensar metafóricamente. Este árbol hoy, ¿hay alguna parte en la que no dé todavía sombra suficiente como para decir me puedo sentar abajo? Es decir, ¿hay algunas ramas más débiles que otras? ¿Hay algunas ramas que todavía no están creciendo tanto? Pero que... Mira, creo que en esto del trauma, y por ahí esto de entender más el inconsciente como memorias implícitas, yo particularmente estoy fascinada y me estoy formando con todas personas que están en esto. Pero te diría que hoy no se entiende, o para mí, no tiene el suficiente impacto y la suficiente fuerza que tendría que tener. Porque cuando nosotros entendemos, sobre todo, Bessel van der Kolk, el que te nombraba, él trató de que en el DSM-5 aparezca la categoría de trauma del desarrollo, que no se la aceptaron. Cuando uno entiende el trauma del desarrollo, Diego, hay tantos diagnósticos que pasan a ser subdiagnósticos, ¿sí? Hay tantas entidades que cambian, ¿sí? Porque en el trauma del desarrollo nosotros tenemos dificultades vinculares en el procesamiento de la información, en la identidad, en cómo me siento, en la conexión. Y si nosotros lo entendemos así, ya dividir un montón de categorías, que es algo que se está intentando, estamos pasando del diagnóstico multiaxial al dimensional, estamos pasando de los ejes a entender los, ¿cómo decirte?, los espectros, que esto es un avance que se está dando a nivel diagnóstico fundamental. Nosotros necesitamos conocer los espectros de las personas. Yo después puedo entender, che, tiene un trastorno bipolar, tiene un trastorno obsesivo, pero si yo no entiendo a primer rasgo en qué espectro la persona se mueve, me es más difícil saber qué luz tengo que mirar primero. O inclusive, cuando yo diagnostico dimensionalmente por espectros, en eso nosotros tenemos un gran docente, que es el doctor Antonio Ábalos, que tiene muchos desarrollos personales de los espectros de la personalidad, hablar de los espectros del estado del ánimo. Después vemos si es depresivo, maníaco, bipolar, pero es una persona que cuando se desregula en el estado del ánimo, que tiene determinada hipertimia o hipotimia clásica, que tiene un tipo de pensamiento. Cuando yo no puedo hacer esa lectura diagnóstica, me es más difícil hacer la lectura, como digamos, prediagnóstica de cómo puede esa persona empeorar, ¿sí? ¿Viste cuando alguien tiene, no sé, mal el análisis y tiene antecedentes de diabetes y te dicen, che, cuidado vos, que esto en unos años puede ser una diabetes? Nosotros también tenemos esto en psicología, solo que no nos formamos en esta promoción de la salud y prevención. Y este tendría que ser el principal foco. Entonces, creo que en esto, incorporar el trauma mucho más claramente, el entender cómo afecta el desarrollo y hacerlo desde esta mirada, sería como un buen lugar para engrosar el tronco. O yo lo pondría en el tronco. Yo bien, no, me parece muy bueno esto, a ver, del espectro. Me parece como una forma de presentarlo y de darle como una identidad que me parece muy interesante de pensar. Y más en esto que vos decías al principio del diagnóstico, no como un momento del proceso, sino como algo necesario que está todo el tiempo. Todo el tiempo.
me gusta, estoy pensando en varios autores, pero ya vamos a ir, más vale cerrando que abriendo, porque creo que lo interesante de esto es la apertura y la posibilidad de que cada uno después pueda buscar y encontrar por ahí los diferentes autores y empezar a trazar su camino, ¿sí? Empezar a trazar el propio camino en esta búsqueda. En este camino de pensar y de procesar estos diagnósticos, estos espectros, estos ejes. Y también me quedé pensando en que hay mucho de semiológico, de la semiología, de poder hacer, esta comprensión semiológica de la atención, del pensamiento, del afecto, y la descripción minuciosa para ver dónde está funcionando, dónde está disfuncionando, y ahí mismo, en esta lectura del eje, del espectro, y pensando en este supraparadigmático del self como orientador. Entonces digo, me parece como una herramienta. Organización clínica, de hecho, la primera clase es semiología y la segunda es diagnóstico dimensional de la personalidad viendo espectros. Porque es básico. Después vemos trastornos de ansiedad, trastornos disociativos, trastornos del estado del ánimo, pero partimos de la semiología, ¿sí? Algo que yo aprendí a ver cuando entendí este diagnóstico dimensional es cuántas veces se diagnostica de ansiedad a personas que son hipertímicas. Y esa aceleración no era ansiedad, era del estado del ánimo. Pero como no llega a tener la intensidad de un síntoma hipomaníaco, se lo confunde con ansiedad y a veces, incluso se puede hasta switchar con farmacología. Entonces, esto es farmacología, entender el curso del pensamiento, entender el curso del discurso, cómo se interrumpe, qué interrumpe la ansiedad, qué interrumpe el estado del ánimo y cómo se manifiesta cada uno. A mí ya me deja de decir, che, tengo que mirar por acá. Todavía no sé qué de acá, pero es por acá, no es por acá, ¿sí? Bien. Y me voy entrando. Corremos la planilla y hacemos zoom sobre una parte, acercamos y vemos en detalle y vamos completando. ¿Sí? Sí, eso me parece interesantísimo. Esa grilla que van construyendo, ¿sí? Ahora también lo que pienso, digo, es, en 2 años vos tiraste todo el programa inicial y lo cambiaste, ¿no? Y dentro de 2 años lo vas a cambiar de vuelta. De hecho, mi socio me quiere matar porque todo el tiempo, es que todo el tiempo las dos descubrimos, le digo, no, es que es distinto, y por suerte, y a mí eso particularmente, que soy una enamorada del conocimiento, Sí. Yo soy también, solo en esta etapa estoy en una búsqueda un tanto más histórica y he encontrado un par de autores, un par de cosas, de 1906. Estoy en una búsqueda hacia atrás, así. Porque me he encontrado un par de autores en pandemia que hace, 17 años que los tenía en la cabeza dando vueltas, y nada, y la pandemia me ha llevado a eso, a buscar esos libros, porque en una tarde de aburrimiento, no porque esté aburrido y no tenga nada que hacer, sino porque a veces que digo, bueno, estoy en pandemia, tengo que hacer otras cosas. Y me encontré a Ribot, y nada, estoy fascinado con ese libro sobre la imaginación creativa. Yo amo tus pósteres. Bueno, a mí me gusta compartir el conocimiento y seguir buscando. Es eso, es la curiosidad por eso. Pero también respeto a los que hacen su práctica clínica y les va bien, que no les hace falta seguir buscando y leyendo, ¿sí? Sino que van aprendiendo de otra manera. A mí me parece que esa vinculación con el conocimiento, que tenemos un grupo de tarados que coleccionamos libros ¿sí? y autores y leemos y nos acordamos fechas, hay otro grupo que está bueno también respetar y con humildad reconocer el pragmatismo, ¿sí? el pragmatismo de la gente que lo hace naturalmente, son naturales para mí. Álvarez, claro, humildad, apertura y flexibilidad y curiosidad. Las características del integrativo. Y nosotros hablamos de la irreverencia, que es de un autor, no es nuestro. Pero este concepto no es rebeldía, pero es pregúntate, ¿y por qué? ¿Y me cierra? ¿Y me alcanza? Y si no te alcanza, esa irreverencia en la teoría, en realidad, que no es falta de respeto, ¿sí? No. Es necesito saber más, necesito profundizar más, también nos hace buscar. Sí, en un punto es, no te creo solo porque me lo dijiste vos, ¿sí? Y eso es lo que está buenísimo. Yo te lo digo, vos lo tomás o lo dejás, y está en vos.
Y eso es parte de esto, de que cada uno pueda ir integrando, y también en la medida, por eso también está bueno pensarlo desde ahí, cada uno puede ir integrando también en la medida de su necesidad de avance en el trabajo y en su formación, ¿no? Entonces, bueno, eso, me encanta poder compartir este espacio, poder charlar así de estas cosas, divertirnos. Acá hay muchos mensajes que han pasado rapidísimo, pero hay algunos que agradecen muchísimo la charla, otros preguntan si va a quedar grabada, y yo espero que sí, que podamos dejarla grabada, que no se nos borre. A veces pasan cosas. Pero no, la idea es que sí, que quede grabada y que la puedan volver a buscar. Y nada, y si nos quieren, te pueden buscar en el Instagram y encontrar ahí. Seguro que si te piden algo, vos vas a responder con el link y con una pila de textos. No tengo ninguna duda. Es que me cansan porque los alumnos dicen, basta de nombrar autores. Pero yo digo, si me llevara algo de esta vida, aparte de mis hijos que los amo con el alma, me llevo los libros. Así, los libros. Pero bueno, en realidad sí, lo que necesiten, lo que pueda aportar, si les interesa autores que nombramos, vos me avisás, los mandamos, me pueden encontrar en el Instagram Licencia Kai Garcevich y el Instagram de mi instituto es Instituto IPIC.